verdadero interés del pacto histórico del gobierno de Gustavo Petro por aprobar la reforma pensional? ¿Se trata de ayudar genuinamente a los adultos mayores que venden maní o bonais o vive 100 en las calles? ¿O hay un componente de codicia detrás de esta ambición? Vámonos a las cifras. Hoy en día, de acuerdo a los últimos datos, tenemos en Colombia acumulados 405 billones de pesos en los fondos de pensiones. No son esos 405 billones propiedad de los banqueros. Ese es el discurso que nos ha intentado vender el gobierno, que esa plata está en el patrimonio de los bancos, de Sarmiento Angulo, del sindicato antioqueño, y que con esos recursos ellos están haciendo negocios para lucrarse. Esa es la versión, la narrativa oficialista. La verdad es que estos recursos, igual que ocurre por ejemplo en un banco, están divididos en millones de cuentas que son propiedad de millones de trabajadores colombianos. Los recursos, la plata, como sus rentabilidades, son propiedad de los trabajadores, no de los banqueros, no de Sarmiento Angulo. Pero para entender qué son esos 405 billones de pesos, prácticamente nadie maneja en su cotidianidad, pues podemos compararlo con otras magnitudes. Por ejemplo, el valor de Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, es más o menos 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 100 billones de pesos, o sea que lo que hay acumulado en esas cuentas individuales, o sea que la propiedad de los trabajadores que son dueños de esas cuentas individuales, equivale a 4 veces el valor de Ecopetrol, como si 4 Ecopetroles, comillas, estuvieran guardadas en esas cuentas individuales. O compararlo por ejemplo con el valor de Bancolombia, la entidad financiera o el banco más grande del país, es aproximadamente 8.000 millones de dólares, unos 32 billones de pesos. Estamos hablando que lo que hay en las cuentas individuales a nombre de los trabajadores del país corresponde más o menos a 12 Bancolombias. Pues fíjense la magnitud impresionante de la que estamos hablando. De hecho, acaban de reportar los fondos de pensiones que las rentabilidades del año pasado fueron iguales a 50 billones de pesos. Para que tengan una idea, por ejemplo, el presupuesto total de operación del distrito de Bogotá el año pasado fue de unos 30 billones de pesos más o menos, o sea que nos alcanzaría para operar casi durante 2 años o para financiar solamente los rendimientos, no todo el dinero que está en los fondos de pensiones. Solamente las rentabilidades del año pasado alcanzarían para financiar al distrito de Bogotá su operación de cerca de año y medio. Imagínense la proporción de la que estamos hablando, o 2 veces más o menos el valor de Bancolombia. Por supuesto, estamos hablando de unas magnitudes enormes, y ahí es donde entendemos el interés de fondo detrás de la reforma pensional, porque en últimas de lo que estamos hablando es cómo acceder a esos recursos enormes que han logrado acumular los trabajadores colombianos. Por supuesto, no lo van a hacer de forma directa porque no es viable, no va a ser aceptable políticamente, y la reforma pensional le plantea un camino alternativo al gobierno, pero que llega al mismo destino, que es cómo controlar esa cantidad de recursos para transferirlos al gasto. Este es un gobierno absolutamente adicto al gasto y que tiene la soga al cuello en materia fiscal. Lo vimos recientemente, las cuentas, incluso las cuentas alegres a las que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla, pues no les están dando, los números no cuadran para 2024, estamos a ras en términos del cumplimiento de las metas fiscales, de la regla fiscal, y por supuesto necesitan plata. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro había planteado que poder gastar más era el objetivo central de la reforma pensional, liberar recursos, decía Gustavo Petro, para entregar subsidios. Ellos no lo habían dicho abiertamente, por lo tanto, pues es obvio que ese de fondo, el controlar estos enormes recursos de las rentabilidades, del stock y también del flujo, o sea, las nuevas cotizaciones que van a hacer, es la razón de fondo, la razón verdadera detrás del afán del gobierno petrista por aprobar la reforma pensional. Pero ¿cómo van a lograr este objetivo? ¿Cómo está esto explícitamente consignado en la reforma pensional? Pues está dividido en 2 aspectos. Hablemos primero de los flujos, o sea, de las cotizaciones, no de esos 400 billones de pesos que se han acumulado a lo largo de muchos años, de varios años, sino de los nuevos recursos que van entrando, los flujos que van
entrando al sistema pensional, como el petrismo piensa confiscar, apropiarse de esos recursos que hoy son de los trabajadores, de flujos que hoy son de 19 millones de trabajadores colombianos. Pues lo podemos ver en el artículo 19 del texto de la reforma pensional. Dice, entre otras cosas, que el componente de prima media, o sea, Colpensiones, está integrado por todos los afiliados, esto es lo clave, todos los afiliados al pilar contributivo, y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre un salario mínimo y hasta 3 salarios mínimos. O sea, que todos los trabajadores hasta 3 salarios mínimos van a cotizar únicamente a Colpensiones, ya no lo podrán hacer a una cuenta de ahorro individual. Básicamente, las consignaciones que antes se hacían voluntariamente, los que querían hacerlo, a una cuenta de ahorro individual, pues ya no se van a poder hacer ahí, sino que se le van a tener que entregar al Estado a través de Colpensiones, una expropiación, una confiscación, y ahí pues no existen cuentas individuales. Esos recursos ya no van a ser propiedad de cada trabajador, sino que se van a entregar al Estado, a una entidad administrada por Jaime Duzán, por cierto. En todo caso, este es el mecanismo para apropiarse de los flujos, de los ahorros futuros que harán los trabajadores. Pero ¿cuál va a ser el mecanismo para apropiarse, para poder acceder al stock? O sea, a los 405 billones y más dinero que se va a ir acumulando ahí vía rentabilidades. Pues ¿cuál va a ser el mecanismo para acceder a ese enorme botín, a esa enorme cantidad de recursos? Lo podemos ver en ese mismo artículo 19, en el parágrafo O, que dice lo siguiente: los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual, o sea, los 405 billones de pesos propiedad de los trabajadores colombianos, que a la entrada de la vigencia de esta ley administren las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones. Pero ojo a lo que sigue: hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez, momento en el cual el valor de las cotizaciones realizadas, junto con los rendimientos hasta por los 3 salarios mínimos, serán trasladados al componente de prima media administrado por Colpensiones. Dicho de otra forma, quieran o no, si pasa la reforma pensional, ese stock, esos 405 billones de pesos que están en cuentas individuales, quieran o no los trabajadores, quieran o no sus dueños, van a tener que trasladarlos, o sea, entregarle esos recursos a Colpensiones. En otras palabras, van a ser confiscados por Colpensiones y ahí van a dejar de ser propiedad de cada uno de esos trabajadores, porque en Colpensiones pues no existe propiedad del ahorro. Por lo tanto, estamos viendo cómo la reforma pensional propone inmediatamente, el día siguiente, después de ser aprobada, la confiscación, la expropiación de los flujos, de las cotizaciones, y paulatinamente, a lo largo de los años, en la medida en que las personas vayan cumpliendo la edad de pensión, la confiscación también del stock, porque no va a haber posibilidad de evitar ese traslado, de negarse a hacer el traslado del dinero individual de cada trabajador a Colpensiones, sino que va a ser obligatorio hacerlo. Así pues, el gobierno de Gustavo Petro, ahora o en el futuro, propone que Colpensiones, o sea el Estado colombiano, confisque, expropie tanto los 405 billones de pesos que ya se han acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores, como las cotizaciones que se hagan de aquí en adelante. No estamos, por lo tanto, ante una obra altruista por parte de la extrema izquierda hoy en el poder, sino que estamos ante un plan orquestado para poder usar esos recursos, como nos lo ha dicho el propio presidente, en más gasto, en engrandecer el proyecto político extremista del pacto histórico y en facilitar, por supuesto, su continuidad en el poder, como es la meta o el objetivo final de este gobierno.